Hola, bienvenidos a este especial de noticias en France 24. Soy Natalia Cabrera. 2020, un año sin precedentes en la historia reciente y que en América Latina dejó como víctimas colaterales a los derechos de las mujeres. Revisemos tres aristas de cómo las restricciones para contener el COVID-19 agudizaron algunos problemas para nosotras. Si bien la violencia contra las mujeres en la región es un fenómeno de larga data, las tasas de feminicidios y violencia sexual se incrementaron exponencialmente durante los confinamientos. Y es que la mayoría de los gobiernos latinoamericanos centraron sus esfuerzos en paliar la emergencia sanitaria, dejando de lado la salud sexual y reproductiva de las mujeres, lo que dificultó el acceso a métodos anticonceptivos. Los abortos inseguros aumentaron en una región donde la interrupción voluntaria del embarazo sigue siendo un tabú. Y desde México hasta Chile, a principios de 2020 los movimientos feministas en América Latina estaban en auge. Con la llegada de los primeros confinamientos en marzo, al margen de la celebración del Día Internacional de la Mujer, esta lucha contra la violencia machista y otros reclamos tuvo que buscar otros espacios. Nos lo cuenta Marina Sardiña, periodista de la redacción de France 24, quien estuvo a cargo de la producción de este especial. Y comenzamos. La violencia contra las mujeres en América Latina es una pandemia silenciosa que deja cifras alarmantes. El confinamiento agravó las múltiples formas de violencia a las que se enfrentan las latinoamericanas a diario. Muchas de ellas quedaron encerradas con sus agresores, lo que intensificó la violencia doméstica. Los feminicidios aumentaron con las restricciones. Al menos 1.500 mujeres fueron asesinadas en 19 países entre marzo y junio. Las cifras siguen siendo inconclusas debido a las diferentes tipificaciones de feminicidios que hace cada país, pero una investigación del portal independiente Distintas Latitudes, que se basó en fuentes gubernamentales, coloreó la situación de la región. Miren. Los países en morado oscuro son los que registraron más feminicidios, mientras que los que están en lila tienen una tasa un poco menor. En Colombia se registraron al menos 154 feminicidios entre marzo y junio. En Brasil, que es el país que registró el mayor aumento durante los meses de cuarentena, hubo al menos 429 feminicidios. México sumó al menos 262 muertes violentas de mujeres en el primer mes de cuarentena. En El Salvador se registraron más feminicidios que muertes por COVID-19 durante la cuarentena obligatoria. Nos acompaña desde Ciudad de México Isabel Herreguerena. Ella es coordinadora de políticas públicas de la organización X, Justicia para las Mujeres. Isabel, gracias por estar con nosotros en France 24 y comienzo por preguntarle ¿a qué se debe el aumento de los feminicidios en países latinoamericanos durante el confinamiento y la pandemia y cuáles son los focos rojos en la región? Claro, sin duda, la pandemia ha representado muchos riesgos en materia de violencia contra la mujer. Esto básicamente porque un lugar de riesgo históricamente en Latinoamérica para las mujeres es la casa. Entonces, el confinamiento nos pone en la casa en este sentido y muchas veces estamos pues con nuestros agresores en casa y somos mucho más vulnerables a vivir violencia que en su expresión máxima termina en feminicidios. Esto por una parte tiene que ver con el lugar. También ha dificultado en gran medida, si bien muchos países, como son el caso de Argentina, Perú, han incrementado las llamadas al 911, pues en el caso de México, por ejemplo, hemos tenido un aumento en las llamadas improcedentes de auxilio por violencia contra las mujeres. ¿Por qué? Porque muchas de las mujeres marcan a pedir ayuda al número y entra el agresor al cuarto, entonces no pueden pedir ayuda. Dificulta también la salida hacia refugios donde puedes pedir ayuda cuando tu vida está en riesgo. Y por otra parte, también tenemos cómo se ha incrementado el trabajo de cuidados para las mujeres y también el tema de pues la crisis económica ha causado que muchas de las mujeres salgamos de el esquema laboral por tener que tener, ya sea por despidos o por cuidar a nuestros dependientes económicos, y esto nos vuelve mucho más dependientes económicamente muchas veces de nuestros agresores.
Asimismo, vemos que los asesinatos continúan, han incrementado en la casa y no se establecen políticas como tal de prevención como tal. No necesariamente las instituciones se están adaptando adecuadamente al contexto para dar respuesta a esta violencia. Sí, precisamente cuéntanos entonces cuáles rutas y planes de contingencia con enfoque de género deberían tener los gobiernos latinoamericanos para disminuir este tipo de violencias. Sin duda tenemos que favorecer pues las ayudas un poco, digamos, o las instituciones y las políticas públicas que se pueden llevar a cabo a distancia. Un ejemplo de esto es cómo en diferentes países como Argentina, Chile, Perú se ha fortalecido las llamadas de emergencia. Esto no necesariamente ha pasado en México. Por otro lado, las políticas públicas para reaccionar a esta violencia tienen también que adaptarse. Y aquí también ha habido un tema muy interesante que es, sí, el uso de la tecnología, pero ¿qué pasa para las mujeres? Porque es bien importante decir que no todas las mujeres vivimos la misma violencia. No es lo mismo los obstáculos que vive una mujer pues en la ciudad que una mujer en lo rural. Entonces hay que tener cuidado de apostarle únicamente a lo tecnológico para darnos cuenta también a quiénes estamos dejando fuera. Entonces, si bien ha habido en muchos de los países, que no es el caso de México, ha habido un avance en mecanismos para denunciar telefónicamente, las instituciones no están teniendo tampoco pues la infraestructura para reaccionar a pues este aumento en la violencia. Isabel Reguerena, de la organización X Justicia para las Mujeres, muchas gracias por acompañarnos en France 24. Gracias. Y el COVID-19 también impactó profundamente los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en América Latina y el Caribe, con énfasis en el aborto, una práctica que solo es completamente legal en 3 países de la región. Veamos el informe de Marina Sardiña. En América Latina, más del 97% de las mujeres en edad fértil viven en países donde la interrupción voluntaria del embarazo es un delito y se estiman entre 5.000 y 10.000 muertes anuales por abortos clandestinos, una situación que ha empeorado debido al confinamiento que estimuló esta práctica. Organizaciones como Las Parceras en Colombia ayudan a mujeres sin recursos a interrumpir el embarazo de forma segura. En Colombia, el rostro de las mujeres judicializadas y criminalizadas por aborto es el rostro de mujeres jóvenes, campesinas, indígenas, rurales, negras. Entonces, es importante que el aborto como derecho llegue a esos territorios y a esos lugares. Al menos 18 millones de latinoamericanas se quedaron sin acceso a métodos anticonceptivos debido al coronavirus, según ONU Mujeres. El aislamiento y las restricciones de movilidad dificultaron la planeación familiar tanto en el sector público, centrado en contener la pandemia, como en el privado, debido a la caída de ingresos en los hogares, incrementando el número de embarazos no planeados en hasta 1,7 millones, y por ende los abortos inseguros, con más de 1.000 muertes maternas en países de bajos o medios ingresos. Además, América Latina y Caribe es la única región del mundo en el que la tasa de gestación de menores de 15 años aumentó desde 2019. Que una niña menor de 18 años se case, sea madre, implica en la mayoría de los casos que su futuro potencial de tener un trabajo, de estudiar, se queda ahí. El derecho de las mujeres latinoamericanas a decidir sobre sus cuerpos sigue siendo la deuda pendiente y una necesidad urgente para evitar miles de muertes cada año. Ahora revisemos el impacto económico de la pandemia en las mujeres, que representan el 54% del mercado laboral informal en América Latina. Las condiciones de vida de las 58 millones de mujeres rurales que habitan la región ha empeorado, con al menos 6 millones en riesgo de pobreza extrema. Las mujeres han estado al frente del cuidado en los hospitales, con más del 70% de la carga laboral, lo que conlleva a una mayor exposición al virus, pese a percibir al menos un 28% menos de dinero que los hombres, una situación que profundiza la brecha salarial. Adicionalmente, ellas asumen el grueso del trabajo de cuidado no remunerado de niños y ancianos, una sobrecarga que dificulta su empoderamiento. Le preguntamos a Mariana Ardila, abogada de la organización Women's Link, cómo acentuó la pandemia las desigualdades económicas de las mujeres.
muchos de los países, en la mayoría de los países en los que trabajamos en América Latina desde Women's Link, hemos visto que se han aumentado las horas que se dedican al cuidado doméstico y al trabajo doméstico no remunerado. Por ejemplo, en Bogotá se dice que las mujeres dedican 31 horas semanales al trabajo doméstico no remunerado y los hombres 14 horas. Entonces, algunas políticas de los estados no han tenido en cuenta esta diferencia que no se ha eliminado por la pandemia, sino que más bien se ha acentuado. Y esto, digamos, va a tener un impacto en los avances que durante varios años se habían hecho en materia de equidad laboral y va a hacer retroceder muchos de esos avances. Y el COVID-19 llegó a América Latina el 26 de febrero, a Brasil. Por esos días, al margen de la celebración del Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo, las latinoamericanas salieron a las calles desde México hasta Argentina por sus derechos, sin saber que poco después la región quedaría aislada bajo estrictos confinamientos. Nos acompaña en estudio Marina Sardiña. Ella es periodista de France 24, encargada de la producción de este especial. Marina, ¿qué pasó en 2020 con los movimientos feministas y qué se viene en 2021? Sí, Natalia, América Latina se encontraba en plena ola feminista, pero el movimiento tuvo que trasladar la lucha por la igualdad y los derechos de las mujeres de las plazas a las redes sociales. Las activistas continuaron visibilizando y rechazando las violencias a las que se enfrentan las mujeres, en un momento en el que las restricciones provocaron un aumento en las cifras de violencia de género. Ahora, con el alivio de las medidas de seguridad, las latinoamericanas han vuelto a poner el grito en la esfera pública, como demostraron las masivas marchas del pasado 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Lejos de entrar en cuarentena, los movimientos feministas y las organizaciones que lideran las luchas por las mujeres han encontrado nuevos espacios para sus reivindicaciones, haciendo visibles otras problemáticas que incrementaron durante la pandemia, como la violencia de las mujeres trans o las desigualdades de las mujeres rurales. Bueno, Marina, vamos a ver qué nos trae el 2021 para los derechos de las mujeres. Ella es Marina Sardiña, periodista de la redacción de France 24. Gracias a ustedes por acompañarnos en este especial. Los dejamos con esta canción que se llama Canción sin Miedo, un himno por los derechos de las mujeres que nació en México y que ya fue adaptado a las necesidades de las colombianas. Sigan viendo France 24. Que tiemble el Estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas a cada minuto.